Bendecida noche, pueblo del Señor, hermanos y amigos que nos ven y que nos permiten entrar al seno de su hogar a través de este medio. Es una bendición, una vez más, el poder compartir la palabra que el Padre tiene para nuestras vidas. Una palabra que edifica, una palabra que restaura, una palabra que liberta, una palabra que sana, una palabra que nos nutre, porque la palabra del Señor es el pan de vida, es el maná escondido, es el maná del cielo para nuestras vidas. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. El que coma de este pan nunca tendrá hambre. Y ese pan lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. El pan revelado, porque dice la palabra en Juan, hermanos amados, que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Logos, ese verbo, es Jesucristo. Prepara tu corazón para la palabra que el Señor tiene para tu vida esta noche. Todos bienvenidos a este discipulado para poder ser edificados con la palabra. Bendiciones. Invito para que tú invites a tu familia y juntos podamos recibir el consejo de la palabra del Señor. Quiero dar una base bíblica, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra bendita: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces hay una instrucción de parte del Señor para el profeta menor llamado Habacuc. Escribe la visión. Muchas veces en el día a día, en nuestros quehaceres, en la oficina, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, vienen ideas a nuestro corazón, a nuestra mente, vienen temas pendientes. Tengo que hacer esto. Y muchas veces no escribimos y se nos olvida. A todos nos ha pasado, a nivel de estudio, a nivel de oficina, a nivel de empresa, cuando salimos a hacer algún mandado, o cuando salimos a hacer alguna diligencia, o cuando vamos al súper o al mercado, a veces no anotamos y entonces decimos en mente: voy a comprar esto, esto y esto, y no lo anotamos, y de repente algo se nos olvidó, y ese algo que se nos olvidó fue porque no anotamos. Sin embargo, aquí el Señor le está diciendo al profeta Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces, Dios nos está invitando a que escribamos la visión, a que escribamos, hermano amado, lo que Dios te da, la visión que Dios te da, los anhelos de tu corazón, los sueños que Dios te da. Escríbelos para que no se te olviden. Y hoy, esta noche, yo quiero enseñar acerca de las 7 escrituras. 7 escrituras, tomando como base Habacuc capítulo 2 y versículo 2. Y déjeme introducir esta parte. ¿Se recuerda usted cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, estaba en el palacio, y cuando ellos tomaron y sitiaron, Babilonia sitió Jerusalén, entonces tomaron los utensilios del templo y se los llevaron al palacio del rey? Y entonces los utensilios que habían sido santificados, apartados para el Señor, Belsasar hace un gran banquete. Y lo que llama la atención es que llama invitados. Y entonces cuando está en el banquete, aparece en una pared un dedo y una escritura. Quiero que me acompañe a Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículo 1. Daniel, capítulo 5, versículo 1. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que su padre había traído del templo de Jerusalén, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Paremos acá. Lo que quiero enfatizar en estos versículos es que aparece una mano. La pregunta es, ¿qué mano? Déjeme decirles, era la mano, hermano amado, que Dios había enviado. Era la mano establecida por Dios para darle un mensaje a Belsasar, el rey. ¿Por qué? Porque, óigalo bien, Belsasar había tomado de los vasos que habían tomado ellos de Jerusalén, de los utensilios del templo, se los habían llevado a Babilonia y ahora les estaba dando usos viles. Había hecho un banquete para 1000 príncipes. Lo que quiero subrayar es, había una mano escribiendo, porque estamos enseñando esta noche acerca de las 7 escrituras. Y por eso la instrucción que Dios le da al profeta Habacuc es: escribe la visión. Pero ahora aparece una mano enviada por Dios, donde escribe en la pared. Y quiero darle otra base. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, dice la palabra, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Me llama la atención que dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que el Señor le está diciendo a Israel que ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y estas palabras que Él manda hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como quien dice, para que no se te olvide, las vas a escribir. Como la misma señal que le dieron a Belsasar. Te voy a escribir para que leas el juicio que el Señor te está dando. ¿Por qué? Porque la instrucción o la escritura para Belsasar fue, en la interpretación: ha sido pesado y ha sido hallado falto. Óigalo bien, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Ahora Dios le dice a Israel: repetirás estas palabras y las escribirás en los postes de tu casa. Muy bien. Entonces, tomando ya esta base de introducción, quiero explicarle esta noche las 7 escrituras que se ven en la palabra del Señor. Y déjeme decirle, número 1, que Jehová, el Padre, escribió. Y quiero que usted me acompañe a Deuteronomio capítulo 31,
versículo 18. Y a esto se le conoce, hermano, óigalo bien, como la escritura del Padre. Porque el Padre escribe. Ahora, ¿dónde escribe el Padre? En tablas de piedra. Éxodo 31, 18, la versión Dios habla hoy, dice: cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Entonces, número 1, Jehová, el Padre, escribió en las 2 tablas de piedra la ley, los mandamientos. Hermano, recuérdese que Israel sale de Egipto, 430 años de esclavitud. Llega, hermano, al monte Sinaí. Ahora Dios le habla a Moisés y le dice: sube tú únicamente y que el pueblo no pase el lindero, porque el que traspase el lindero morirá. Moisés sube al monte, está 40 días en el monte, recibe las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Jehová, baja del monte y la orden es: santifíquense, porque al tercer día el Señor descenderá. Mire qué tremendo. Porque al tercer día el Señor, ¿qué dice? Descenderá. Y entonces, hermano, la pregunta es: ¿por qué los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra? Porque ahí hay una figura preciosa. Hay muchos ángulos. Yo solo voy a mencionar un ángulo. Porque, hermano, nuestros corazones, óigalo bien, eran antes de piedra. Eran corazones de piedra. Había dureza en nuestro corazón. Antes de venir al Señor, había dureza. Ya habíamos sido marcados desde la preexistencia, desde antes de la fundación del mundo, como espíritus ya existíamos. Y entonces fuimos marcados por Dios. Romanos 8, 28. A los que conoció, a estos llamó. A los que llamó, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos escogió. A los que escogió, a estos, hermano amado, santificó. Y a los que santificó, a estos glorificó. Entonces, hermano, esto significa que nosotros, antes de venir a Cristo, ya el Espíritu Santo había escrito su palabra en nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que nuestro corazón estaba duro, corazón de piedra. Pero luego el Señor, por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, el Señor da una palabra hermosa y preciosa. Y dice el Señor, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que hay, hermano, Ezequiel, el profeta Ezequiel, antes, hermano, que la ciencia médica hiciera, óigalo bien, la primera intervención de corazón, el primer trasplante de corazón, aproximadamente en el año de 1976 en Estados Unidos se hizo el primer trasplante de corazón. Miles de años anteriormente, el profeta Ezequiel había anunciado lo que proféticamente el Padre haría con la humanidad. Quitaría el corazón de piedra y en su lugar pondría un corazón de carne. Entonces, ¿qué representa esa piedra? Representa, hermano, la dureza que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces, tome nota que el Padre escribe los mandamientos en tablas de ley. Primera escritura. Segunda escritura, Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 6, versión Las Américas, dice: decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Cuando leemos el contexto de este versículo, se recordará que los fariseos, los saduceos y aún los escribas le habían llevado a Jesús una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y entonces los escribas que conocían la ley, que escribían, hermano, le dicen: la ley de Moisés dice, toda mujer que es encontrada en adulterio
que muera, debe morir a pedradas. ¿Eso era cierto? Sí, era cierto. Lo decía la ley de Moisés. Pero tome nota que, hermano, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Pero cambio de sacerdocio, dice la palabra, cambio de ley. Porque, hermano, vivíamos en la ley. Pero ahora el Señor viene a cambiar ese pacto, antiguo pacto por el nuevo pacto. Y entonces ahora vivimos en la gracia. Se abre un paréntesis de gracia para toda la humanidad. Y entonces Jesús se inclina y empieza a escribir con su dedo en la tierra. ¿Qué escribió? No lo sé. Pero dijo, el que esté limpio, tire la primera piedra. Cada uno de estos hombres, con ese pequeño mensaje, pero muy profundo en el corazón, meditaron. Y me imagino que algunos dijeron, yo me dormí con ella anoche. Yo me dormí con ella antenoche. Yo me dormí con ella hace una semana. Entonces tiraron las piedras. Y cuando Jesús se levanta, todos los que le acusaban a esta mujer se habían ido. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde estaban los que te acusan? Se han ido. Bueno, hija, vete, ni yo te acuso. Pero te doy una instrucción, una recomendación. No peques más. Entonces Jesús escribió en la tierra. El Padre escribió en tablas de ley, de tablas de piedra. Jesús escribe en la tierra. Ahora paremos acá. Aquí hay otra interpretación. Por lo menos la palabra tiene 7 ángulos diferentes. Yo le voy a mencionar uno. Cuando en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de una pareja. Los cielos y la tierra. ¿Qué representa los cielos? El espíritu. ¿Qué representa la tierra? El alma. Capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de nosotros venir a Cristo, estábamos desordenados y estábamos vacíos. Capítulo 1 de Génesis, versículo 3. Y Jehová dijo, hágase la luz. Y entonces la luz, que es Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la luz. El que está en mí no andará en tinieblas. Entonces con la luz de Cristo, con la luz del Espíritu Santo, hermano, se disipa toda tiniebla. Y con luz podemos ver, hermano, si nuestra vida está ordenada o está desordenada. Es como cuando usted entra a una sala o a un dormitorio de alguien que usted no conoce, pero está con la luz apagada y es de noche. Usted no sabe dónde está la cama, dónde está el sillón, dónde está una mesa, dónde está un candelero. Usted no sabe dónde está la librera. Y de repente usted pone la luz. ¿Y qué hace la luz? Evidenciar cómo está el dormitorio por dentro. Hay ropa tirada, zapatos mal puestos y desordenados, cuadernos, libros tirados, lapiceros. Usted se da cuenta que el cuarto puede estar desordenado o todo lo contrario, que el cuarto puede estar ordenado. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está enseñando que cuando Él escribe en la tierra, ¿qué significa eso? Está escribiendo en nuestra alma. Y hermano, si Cristo vino a esta tierra fue por algo, a perdonar a toda la humanidad, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La oveja 99 dejó el Padre allá arriba y la oveja que se perdió es la humanidad. Y entonces el Señor Jesucristo viene como buen pastor a buscar la oveja perdida. Lo hermoso y precioso de esto es, número 1, que hermano Jesús escribe en tierra. Y esa tierra es tu alma y es mi alma. Y si algo tenemos que tener claro es que el Señor escribe su perdón y su salvación en nuestra vida. Somos hijos. Óigalo bien, somos hijos. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito, el unigénito de Dios. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, cuando Cristo escribe en la tierra, hermano, en un ángulo de la palabra podemos ver que Cristo está escribiendo todos los días. Son buenas nuevas sus misericordias. Todos los días está escribiendo su amor, su gracia, su fidelidad, su bondad, su perdón, su misericordia. Todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda escritura. Tercera escritura.
El Espíritu Santo escribe. Y Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Acompáñeme, por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice la palabra: este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Grabaré mis instrucciones en el corazón de ellos, para que tengan la voluntad de honrarme. Entonces serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. Esta es la versión Nueva Biblia Viviente. Óigalo bien. Este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos, el nuevo pacto. Grabaré, o sea que va a escribir mis instrucciones en el corazón de ellos, para que tengan la voluntad de honrarme. Entonces serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. Cuando tú verdaderamente honras a Dios y yo honro al Señor, mira lo que dice esta versión: verdaderamente será pueblo mío, verdaderamente. Aquí se cumple la palabra que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los saduceos. ¿Sí? Vosotros llamáis Padre a Dios, pero ¿dónde está su honra? Y hay una versión en Isaías que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí está. Entonces ahora el Espíritu Santo está escribiendo, ¿dónde? En nuestros corazones, ya no de piedra, sino de carne. En este tiempo, desde hace 2000 años, vino, hermano amado, el Consolador, el Espíritu Santo. Óigalo bien. Y entonces ahora el Espíritu Santo está escribiendo en el pueblo de Dios sus mandamientos, su palabra, está escribiendo. Y por eso el profeta Jeremías, hermano, muchos años atrás, antes que viniese el Espíritu Santo a esta tierra, óigalo, dice la palabra: este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Grabaré mis instrucciones en el corazón de ellos, para que tengan la voluntad de honrarme. Entonces serán verdaderamente pueblo y yo seré su Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Dice la palabra: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice? Las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones y en qué más, en nuestra mente. Entonces el Padre escribe, el Hijo escribe, el Espíritu Santo escribe. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad nunca se deben de apartar de nosotros. Pero ahora, hermanos, mire, hay algo hermoso y precioso. El Padre escribe, el Hijo escribe, el Espíritu Santo escribe. Entonces ahora veamos, porque hermano, Dios le da a un profeta una instrucción: escribe la visión. Entonces veamos, hermano, y le voy a decir algo hermoso: los discípulos del Señor escriben. Usted de oveja tiene que evolucionar a discípulo. Usted es un discípulo, yo soy un discípulo del Señor, porque dice la palabra en Marcos 16 y la ordenanza del Señor: id por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos, bautizándoles
¿sí? Bautizándoles. Haced discípulos y bautícenlos. Entonces, ¿qué significa? El discípulo es seguidor de Cristo. Y entonces los discípulos escriben. Y cuando usted me acompaña a Lucas capítulo 1, versículo 3, nueva traducción viviente, Lucas capítulo 1, versículo 3, dice: después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? El doctor, conocido como Lucas. Pero hermano, el doctor Lucas era un discípulo de Cristo. Y entonces en Lucas 1:3 dice: después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Y recuérdese que en ese entonces se usaban pergaminos para poder escribir. Y se hacían copias de esos pergaminos, escribiendo y copiando, hermano, del original. Y cuando usted me acompaña a Hechos, capítulo 1, versículo 1, mire lo que, hermano, Hechos, capítulo 1, versículo 1 nos enseña. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿Cuál era el segundo tratado? Hechos de los Apóstoles. O sea que el escritor de Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas. Entonces el doctor Lucas escribe en pergaminos. ¿Por qué? Porque Lucas era un discípulo del Señor. Pero ahora vemos, hermano, a un apóstol Pablo, hermano amado, óigalo bien, un apóstol que es un discípulo y un apóstol del Espíritu. Porque, hermano amado, Pablo no estuvo dentro de los 12 discípulos, pero más adelante el Espíritu Santo lo levanta a él como el apóstol y perito arquitecto de la iglesia, de ser sanguinario, de ser matón, perseguidor de la iglesia, a un apóstol, perito, arquitecto de la iglesia. Y entonces en segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que Pablo, hermano amado, escribía en pergaminos también. Y usted sabe que el apóstol Pablo tiene 14 epístolas que escribió. 14 epístolas. Mucho pueblo dice que solo 13, porque Hebreos dice que no se sabe quién. Pero Pablo, hermano, escribió 14. Hermano, y oiga esto, cuando usted habla con un arquitecto, ¿sí? Y usted ve los juegos de planos, hay 14 planos. O sea, un juego de planos son 14 planos. Y los arquitectos, cuando van a construir una casa, hacen 14 planos de diferente tipo: plano de cimentación, plano de cimiento corrido, plano de estructura, plano de luz, de agua, drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. 14 juegos de plano. Entonces ahora veámoslo, hermano, óigalo, veámoslo a nivel espiritual y tomemos como ejemplo esta analogía de un arquitecto a nivel tierra. Ahora el arquitecto a nivel espiritual, porque Pablo se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia, 14 planos. Y la Biblia no es casualidad. Hay 14 epístolas, incluyendo Hebreos, hermano, del apóstol Pablo. Entonces ahora el apóstol Pablo le dice, hermano, a sus discípulos, a Tíquico, que lo envía a Efeso: Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pero dice, cuando vengas, tráeme los pergaminos. Porque Pablo escribió las 14 epístolas apostólicas en pergaminos.
Pero ahora el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿sí? Segunda de Pedro 3.1, perdón, segunda de Pedro 3.1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, Pablo escribía en pergaminos las cartas apostólicas. Pedro escribió, hermano, 2 cartas apostólicas en pergaminos. Pero ahora la instrucción al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando usted ve otra versión, dice: escribe en un pergamino lo que ves. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los apóstoles, hermanos del Espíritu, escribieron sus cartas en pergamino. Entonces, aquí quiero poner la base bíblica. Los discípulos, o sea, los seguidores de Cristo, escriben en pergamino, la cuarta escritura. La quinta escritura, los profetas. Isaías capítulo 30, versículo 8. Reina Valera 60, Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces ahora hay una escritura, la quinta escritura, la escritura de los profetas. Y por eso el Señor le dice al profeta Habacuc, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces ahora los profetas, hermano, escriben en tablas. Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Hermano, la sexta escritura, los reyes. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio 17, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Repito, cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces ahora los reyes escriben, hermano amado, en papel. ¿Y qué es lo que pasa? En cuanto a las escrituras de los reyes, hermano, habían crónicas de los reyes. Por eso primera de Crónicas, segunda de Crónicas, era todo lo que hacían los reyes. Y no todo, hermano, en las crónicas quedó escrito, quedó lo más importante. Y todo lo que sucedía en sus reinados. Hay hombres, por ejemplo, como un David reinó 40 años, como un Saúl reinó 40 años, como un Salomón reinó 40 años. Hay hombres que reinaron solo 90 días, hombres que reinaron 10 años, 2 años, 7 años, 12 años, etcétera, etcétera. Entonces, los reyes también escribieron. Y quiero darle otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Segunda de Samuel 11, versículo
14. Dice la palabra: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Escribían. Y se recuerda usted, hermano, cuando estaba el rey Asuero. Usted sabe que Vasti fue desechada, destituida, y Esther llegó al palacio. Y Esther fue pasada en un proceso, ¿sí? Un tiempo de mirra y un tiempo de aceites. Y fue preparada y presentada delante del rey. Y Mardoqueo, hermano amado, fue el que ayudó para que Esther entrara al palacio. Y estando ya dentro del palacio, fue Hegai, hermano, el que orientó, el que guió, el que instruyó a Esther. Lo que llama la atención, hermanos, es que llegó el momento en que se levanta un enemigo del pueblo de Israel para poderlo destruir, para poderlo derrotar. Y entonces este enemigo lo que quería era que el rey marcara un edicto, un decreto para poder destruir al pueblo de Esther. Y entonces quiero que me acompañe a Esther capítulo 6. Y entonces, hermano, Mardoqueo le manda a decir a Esther que interceda delante del rey por el pueblo. Y ese enemigo era Amán. Y óigalo bien, Mardoqueo en una oportunidad escuchó cómo dos hombres se levantaban para poder destruir al rey. Y entonces, hermano, un día al rey Asuero no le dio sueño, le dio insomnio. Y entonces dice el rey: sáquenme los libros y léanmelos. Y entonces oiga lo que dice Esther capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey les respondieron: he aquí Amán está en el patio. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y él creyó que esa honra se la iban a dar a él. Y entonces él dice: ¿quién deseara el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Mire qué tremendo. Amán, que quería destruir a Mardoqueo y que quería ir a pedir esa noche al rey Asuero para que ahorcara a Mardoqueo, porque había un odio en contra de Mardoqueo y en contra del pueblo de Israel. El rey le hace una pregunta: ¿qué honra se le dará al hombre que el rey quiere honrar? Y entonces él dentro de sí dijo: ¿a quién más querrá honrar el rey sino a mí? Y entonces pidió el caballo del rey, el vestido del rey y la corona del rey. Y que uno de los príncipes más nobles del rey vaya por todo el pueblo y diga: así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Y entonces le dijo: pues entonces llamen a Mardoqueo, pónganle la corona,
pónganle el vestido, súbanlo al caballo del rey y tú, Amán, tú vas a gritar eso en el pueblo. Mire qué tremendo. Muchas veces cuando las personas desean el mal contra nosotros, sale todo lo contrario. Porque Dios tiene cuidado de tu vida y tiene cuidado de mi vida. ¿Y por qué digo esto? Y pongo como ejemplo esta base. Porque, hermano, estaba establecido que los reyes escribían y guardaban los libros, las crónicas, y las dejaban ahí. Y cuando el rey quería, le decía a sus servidores, sáquenme las crónicas y léanmelas. Y eso fue lo que sucedió en Esther capítulo 6, versículo 1. Y por último, la séptima escritura, hermano, Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la obra de sus manos. Mire qué hermoso y qué precioso este versículo. Hay otro versículo, otra versión que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Y a qué se refiere, hermano, esta escritura? Se refiere a la escritura del Altísimo. Óigalo bien, se refiere a la escritura del Dios Altísimo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Entonces, 7 escrituras. A Habacuc le dijeron: escribe la visión. Y entonces el padre escribe los mandamientos en tablas de piedra. Jesucristo escribe en tierra. Y cuando se levanta le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni ellos te acusan, ni yo te acuso. El Espíritu Santo escribe, hermano, la palabra del Señor, los mandamientos ahora en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero también, hermano amado, los discípulos escribieron epístolas. Los discípulos del Espíritu, hermano amado, escribieron y de Cristo escribieron epístolas. Y ahí tenemos a un apóstol Pedro que escribe sus cartas, a un apóstol Juan que escribe sus cartas, y estas cartas fueron escritas en pergamino. A un apóstol Pedro, a un apóstol Juan, a un apóstol Pablo que escriben sus epístolas en pergaminos. Ve ahora, los profetas escribieron en las tablas, ¿sí? Esas tablas fueron guardadas y ahí escribieron los profetas. Pero también vemos que los reyes escribieron, hermano amado, las crónicas en papel, y ahí estaban guardados los libros. Y cuando los reyes querían que automáticamente escuchar la lectura, ponían a uno de sus servidores para que leyera. Y lo hermoso, Jehová Altísimo, el Altísimo, escribe en los cielos. Cuando el Salmo 19.1, nueva traducción viviente, escrito por el Espíritu, inspirado por el Espíritu en David, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. O sea que el Altísimo escribió, hermano amado, en los cielos. Déjeme decirle que hay 7 cielos, 7 cielos. La pregunta es: ¿qué hay escrito en cada cielo? No lo sé, pero solo se lo dejo en su corazón. 7 cielos. Entonces, hermano, 7 escrituras. Y hoy finalizo diciéndole: el Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón y en tu mente. Corazón de carne y en tu mente. En mi corazón y en mi mente. Recuérdense que hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu. Hechos capítulo 1 menciona acerca y le dio mandamientos en el Espíritu. Entonces ahora el Espíritu Santo está escribiendo sus mandamientos, su palabra, hermano, que es la palabra del Padre, en nuestros corazones y en nuestra mente.
Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero bendecir tu vida y cerrar este estudio acerca de las 7 escrituras. Escribe la visión. Escribe, hermano, lo que Dios te da, escríbelo. El rema que Dios te da, escríbelo, hermano amado. La visión que Dios te da, el sueño que Dios te da, escríbelo. Y atesóralo en lo profundo de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más hermoso, el Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón y en tu mente. Padre, gracias esta noche por tu palabra, por tu bendición, por tu fidelidad, por el privilegio tan grande que tú nos das de escudriñar tu palabra y poder encontrar, Señor, estos tesoros hermosos a través de tu palabra. Gracias, porque ahora el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones y en nuestra mente. Y ese es el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está escribiendo. Espíritu Santo, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, para que tú escribas tus mandamientos, los mandamientos del Espíritu en mi corazón y en mi mente. Que esos mandamientos los pueda poner en práctica. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Aquí están nuestros corazones, que son tablas de carne, Señor, para que tú escribas tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, cada vida, cada familia, cada corazón. Fortalece cada vida y cada petición. Señor, la ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente en salud, en provisión, en fortaleza, en bendición, en liberación, en sanidad, en restauración. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y exaltado tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo amado. Que el Señor guarde tu vida y te esperamos el día domingo para recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Bendiciones. Feliz noche.